se aperturan los canales de potasio, que se encuentran en grandes cantidades en el linfo. Y el potasio ingresa a la célula ciliada, donde va a producir, ¿no es cierto?, un potencial de receptor que, si alcanza la magnitud adecuada, genera un potencial de acción. Y una vez que se genera el potencial de acción, por la acción de este motor molecular, esta proteína que es la miosina, estos canales iónicos vuelven a aproximarse, cesa el estiramiento de las uniones en punta y estos canales iónicos se cierran. ¿Ya? Hasta ahí vamos, ¿no? Entonces quiero que se ubiquen. Cuando hemos hablado de oído interno, tenemos que hay un laberinto óseo y un laberinto membranoso que determina 3 compartimientos: rampa vestibular, rampa media y rampa timpánica. Todos los fenómenos que estamos viendo ocurren a nivel de la rampa media, en la endolina. Bien, eso lo van a revisar ustedes por su cuenta, son las características del sonido, ¿no es cierto? Ven ustedes cómo las ondas sonoras pueden representarse como cambios en la presión del aire, y cuando hablamos de amplitud, hablamos de la altura de cada onda, y cuando hablamos de tono, hablamos de frecuencia, que es el número de ondas por unidad de tiempo. Entonces, con fines prácticos, vamos a hablar de que los sonidos, dependiendo de su frecuencia, pueden ser de tono grave o de tono agudo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque, como vamos a ver, así como hablamos en la teoría, cuando hablamos de la transmisión del dolor del tacto, que hay una organización somatotópica del sistema nervioso central, cuando hablamos de las vías auditivas, hablamos de una distribución tonotópica. Cada tono, sea grave o agudo, va a tener representación en las distintas partes que conforman la vía auditiva. ¿Ya? Entonces nos quedamos en la mente de todo esto que van a revisar, la curva de audibilidad, cuando un sonido es considerado ruido, doloroso, que hay 2 tipos de tonos, según su frecuencia, graves y agudos, y que las vías auditivas tienen una distribución tonotópica, es decir, en cada área del sistema nervioso central va a haber una representación de los tonos del sonido. Bien, aquí solamente para hablar cómo es la transmisión del sonido, o sea, cómo ocurre la transmisión del sonido a nivel del oído medio, a nivel del oído interno, a nivel externo. Ya sabemos, ¿no? El oído externo, a través del meato, lo que trata es de captar y conducir las ondas sonoras ¿hacia dónde? Hacia el oído medio. Que, como ya hemos visto, está constituida por la membrana timpánica y por la cavidad occipital. ¿Ya? Entonces, la membrana timpánica, cuando llegan las ondas sonoras, comienza a vibrar, o sea, actúa como un resonador, ¿sí? Y esos movimientos de la membrana timpánica son transmitidos a la cadena de huesecillos, martillo, punta y estribo, ¿sí? Y vemos nosotros que el estribo está en contacto con la ventana oval y comienza a golpear, ¿sí? ¿Qué hay detrás de la ventana oval? La rampa vestibular. ¿Qué hay en la rampa vestibular? ¿Qué hay? Perilino, ¿no es cierto? Entonces, esa viene a ser la conducción occipital. La conducción aérea tiene poca importancia fisiológica. Está dada por la transmisión del sonido a través, ¿no es cierto?, de la rampa timpánica, que va a llegar hacia la ventana redonda, donde está la membrana timpánica accesoria, donde se disipa. Pero esta sí también es importante, sobre todo ante los sonidos intensos, viene a ser la conducción ósea, que va a estar dada por los huesos del cráneo. O sea, cuando los sonidos son intensos, los huesos del cráneo también transmiten las ondas sonoras, ¿no? Y esa es la base del estudio de las hipoacusias. La hipoacusia es una disminución de la audición. Entonces, tú vas a evaluar la conducción osicular y la conducción ósea con un diapasón. Y dependiendo de eso, lo harán en la práctica, tú vas a determinar si tienes una hipoacusia de conducción o tienes una hipoacusia sensorial. Hay pruebas de Rhine, hay pruebas de Weber, seguro lo van a ver en la parte práctica, pero nos ayuda a discernir el tipo de hipoacusia. ¿Ya? Bien, entonces, habíamos visto, ¿sí?, que el
movimiento de los cilios por la endolinfa es lo que genera un potencial de acción. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se produce el movimiento de la endolinfa? Nosotros tenemos acá el estribo y acá tenemos la ventana oval. Como hemos dicho, la membrana timpánica actúa como un resonador, comienza a vibrar y esta vibración está transmitida a la cadena de los huesos hasta el estribo que comienza a golpetear la ventana oval. Como dijo la doctora, detrás de la ventana oval yo encuentro perilinfa, eso es líquido. Y si ustedes recuerdan física, los líquidos no transmiten fuerza, transmiten presión. Es por eso cuando ustedes se van a la playa, se les pincha el neumático, con una gatita así levantan un carro, ¿no? Porque es precisamente líquido, o sea, transmiten presión. Entonces, cuando golpetean el estribo sobre la ventana oval, a nivel de la rampa vestibular que está llena de perilinfa, se forma una onda de líquido, ¿sí? Que alcanza su pico y luego se va disipando. ¿Sí? Pero ¿qué particularidad tiene esta onda de líquido? Que si los tonos son graves, la onda de líquido se forma, el pico de la ola se forma cerca de la base. Y si los sonidos son agudos, el pico de la ola se forma cerca del vértice. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, va a depender del tono. Tonos graves, cerca de la base, tonos agudos, cerca del vértice. La pregunta es, si se genera una ola de líquido a nivel de la membrana, o mejor dicho, a nivel de la rampa vestibular, ¿la presión de este líquido se puede transmitir hacia arriba? ¿Qué hay arriba de la rampa vestibular? Porque eso lo hemos visto cuando hemos hablado del oído interno. Hay un laberinto óseo y un laberinto membranoso. ¿Ah? No. Estamos hablando de rampa vestibular. Acuérdense, otra idea. Nosotros tenemos tres compartimientos: rampa vestibular, rampa media, rampa timpánica. Y los órganos sensitivos, y hay una membrana de Reissner y una membrana basal. Y los órganos sensitivos se encuentran sobre la membrana basal, ¿no es cierto? No se puede transmitir hacia arriba porque arriba es hueso, es duro. Se transmite hacia abajo porque la membrana de Reissner es flexible. Entonces, cuando se genera una onda de líquido a este nivel, alcanza su pico, la presión se transmite hacia la membrana de Reissner, que es flexible, y esta membrana de Reissner se deprime. Y esta depresión de la membrana de Reissner lo que hace es transmitir la presión de líquido en la perilinfa a la endolinfa. ¿Sí? Y a su vez, este aumento de presión en la endolinfa, acá están los órganos del córtex de la membrana basilar, deprime la membrana basilar. Con ambas membranas se encuentran insertadas en diferentes puntos, como sale acá, la depresión, ¿no es cierto?, de la membrana de Reissner transmite presión, pero produce el movimiento de la membrana basilar hacia el otro lado. Producto final, todo esto, para resumir, se produce el movimiento de la endolinfa. Y es este movimiento de la endolinfa lo que produce el movimiento de los cilios, que como hemos visto en el dibujo anterior, produce la apertura de los canales iónicos y la generación de potenciales de acción en las células ciliares. ¿Ya? Entonces, vemos nosotros también que esa organización tonotópica de las vías auditivas comienza acá, ¿no es cierto? Porque si esta es la membrana basilar y acá están las células ciliares del órgano de Corti, si el sonido es grave, ¿no es cierto?, y el tono se forma cerca de la base, el cuerpo de células ciliares estimuladas va a ser este, ¿no? Y si por el contrario es un sonido agudo y la ola, el pico de la ola se forma cerca del vértice, el grupo de células ciliares del órgano de Corti estimulada va a ser este. O sea, se respeta esta organización de acuerdo a los tonos, que va a llegar incluso a la corteza. La corteza auditiva, ¿dónde está? En la circunvolución temporal superior. ¿Sí? Y los tonos, las señales enviadas por los tonos graves, llegan hacia la parte anterolateral de la corteza auditiva. Y los sonidos agudos
hacia la parte posteromedial. O sea, hay una organización tonotópica. Cuando ustedes han visto la parte del dolor, ya han visto el homúnculo sensitivo con la doctora, con el doctor, saben lo que es una organización somatotópica, ¿no? Esos son conceptos que le deben quedar. ¿Qué es una organización somatotópica? Está en endocrino. Ya tiene que haber pasado esa parte, ¿no? ¿Qué era el homúnculo sensitivo? O sea, si han avanzado, si no. Músculo sensitivo, una representación de la circunvolución central. Postcentral. Pero la pared es la organización somatotópica se refiere, cuando hablamos de organización somatotópica, es una distribución topográfica en que cada parte del cuerpo tiene una representación en el sistema nervioso central. Y cuando han visto la circunvolución postcentral, ¿no es cierto? Ustedes ven cómo cada parte del cuerpo tiene una representación. Los miembros inferiores hacia la parte superior, mano, cara, boca y lengua. Pero no solamente hay una representación, sino que el área representada va en relación al uso de las partes. Y en las actividades humanas que nos más caracterizan y son las más complejas es la motricidad fina y el habla. Y es por eso que el homúnculo sensitivo, las áreas de mayor representación de la corteza, viene a ser la boca, la lengua, el paladar, pero el paladar, que participan en la articulación del lenguaje y de la mano. ¿Ya? Aquí la representación no es somatotópica, es tonotópica. Cada tono tiene una representación en un área determinada de la corteza auditiva, que podríamos resumir los tonos graves, región anterolateral de la circunvolución temporal superior, los tonos agudos, la parte posteromedial. Y aquí un resumen de las vías auditivas. Miren, es algo que yo creo que realmente la ciencia se hace fácil cuando se acuerdan los principios. Tú te acuerdas los principios, te acuerdas de todo. Porque solamente es una aplicación. Y habíamos dicho que las vías sensitivas estaban constituidas. Primero, vamos a decir, quiero que les quede en neurofisiología los conceptos. ¿Sí? ¿A qué nos referimos, doctora, cuando hablamos de aferentes? O sea, ¿qué es aferencia en neurofisiología? ¿Qué han entendido hasta ahora? Cuando llega al órgano. Porque a esas alturas, lo que deben haberse aprendido ya que es el principio, que son fibras aferentes, que son fibras eferentes. ¿Qué son las aferentes? Más o menos, pero ¿llegan a dónde? Si tú mides zonas que llegan, sería como llegan a dónde, es como óseos, ¿no? A un órgano. Pero en neurofisiología, ¿cómo podrías referir? ¿A qué se refiere el término aferente? Fibras aferentes. Doctora, ¿qué dices tú? ¿Tú eres doctora Palerramo o doctor? Ya. Pero las fibras eferentes también mandan señales. Son aquellas que mandan señales hacia, en este caso de neurofisiología, desde la parte más periférica del sistema nervioso central. Muy bien, perfecto. Son fibras que van de la periferia llevando información sensitiva hacia el sistema nervioso central. Y las eferentes, ya por descarte, En el sistema nervioso central, las fibras periféricas. y tiene un razonamiento. Entonces, si tú tienes esa idea, ahora yo te pregunto, ¿las fibras aferentes, Doc, son sensitivas o motoras? Sensitivas. ¿Y las eferentes? Motoras. Por lógica, ¿no es cierto? Porque las fibras aferentes, que como dice el doctor llevan información sensitiva, siempre van a ingresar por la raíz dorsal. Y las fibras eferentes, que son motoras, siempre salen por la raíz ventral. Eso se llama la ley de Bell-Mayendi. Ley de Bell-Mayendi. ¿Ya?
Pregunto, doctora, ¿y entonces cuál crees tú que sería el destino final de las fibras eferentes, que son motores? Estamos hablando eferentes, ¿sabes? ¿Dónde se originarían estas fibras eferentes? Estamos hablando a nivel de la mente. Entonces el doctor dice, son motoras. ¿Dónde se originan estas fibras? Es que yo quiero que se ubiquen, ¿no? Porque si estamos... ¿Dónde se originan estas fibras motoras? ¿Qué dices tú, doctor? No, olvídate eso. No, olvídate, no hay fibras motoras. Estamos hablando de la médula. Entonces yo digo, sí, la doctora van al sistema nervioso, pero van a entrar por la médula, ¿no es cierto? Y si hablo de fibras eferentes, son las que están saliendo de la médula, prácticamente, ¿no? O de fibras motoras de sus homólogas de pares craneales. Ya, pero digo, ¿dónde crees? Estamos hablando de estas fibras eferentes que son motoras. ¿De dónde crees que nacen estas fibras? Han llevado neuroanatomía, ¿no? ¿Qué dices tú, doctora? Son axones, ya, pero ¿de quién, dónde nacen? ¿Dónde están estos cuerpos de neuronas de donde nacen las fibras eferentes? ¿Médula? Sí, tenemos que estar en la médula, ¿pero dónde? En el asta anterior, ¿no es cierto? Porque ¿qué hay en el asta anterior? ¿Qué hay en el asta anterior? Tenemos que volver a lo básico, porque si no conocemos lo básico, estamos perdidos, ¿ah? Las neuronas motoras, ¿no es cierto? Las motoneuronas, principalmente la alfa y la gamma que vamos a ver. Entonces, igual, ya que hay una representación, ¿no es cierto? Siempre entonces recordar, cuando estoy hablando de fibras sensitivas, esquemáticamente más complejo, pero al menos para tener una idea, las fibras sensitivas son aferentes, porque llevan información sensorial, van de la periferia hacia el sistema nervioso central, médula o tallo encefálico. La primera neurona sensitiva siempre va a estar, ¿dónde? En el ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? O va a estar en los ganglios homólogos de los pares craneales, como vamos a ver más adelante. ¿Ya? La segunda neurona siempre va a estar en la médula, como cuando hablamos de la vía espinotalámico anterolateral, que lleva el dolor que la segunda neurona está en el asta posterior, o en el tallo encefálico, como es el caso, ¿no es cierto?, de los núcleos cocleares y vestibulares. Y la tercera neurona siempre va a estar a nivel del tallo. ¿Sí? Porque también ustedes ya han visto la vía, porque estamos los dos están más adelantados, han visto la vía visual, ¿no es cierto? ¿Cuál es la vía visual? ¿Dónde nace la vía visual? A nivel de las células ganglionares, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? Los cuerpos geniculares, ¿mucho tenemos de visión? Bueno. Bien, entonces acá lo mismo. Habla de las vías auditivas y de la vía vestibular, ¿no es cierto? Miren. Cóclea. Entonces supone acá están los órganos de corte, ¿no es cierto? Porque no sé si habíamos hablado en la clase pasada que cuando yo tengo el órgano de Corti, habíamos visto, si hemos llegado hasta hicimos hablado de células ciliadas internas y externas, ¿no? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Quiero la honestidad, ¿sí o no? Entonces habíamos dicho que la célula ciliada, que forma el órgano de Corti, estaba en contacto con las dendritas de la primera neurona sensitiva, que está en el homólogo del ganglio de la raíz dorsal, que viene a ser el ganglio espiral, ¿no? Y que acá enviaba sus axones y iba a formar la rama coclear del octavo par craneal. ¿Dónde está la segunda neurona? Tallo encefálico, ¿no es cierto? Tenemos los núcleos cocleares. Y de aquí parten las vías, ¿no es cierto? Que se dirigen hacia dónde? Se dirigen hacia los cuerpos geniculados mediales, la palabra correcta no es interno sino medial, del tálamo, y de aquí se proyectaban hacia la corteza auditiva que está a nivel de la circunvolución temporal superior. ¿Qué me interesa que recuerden? Que repasen la vía, pero que a nivel
de los tubérculos cuadrigéminos inferiores, la información proveniente de los núcleos cocleares dorsal y ventral, hay fibras que pasan hacia el lado contralateral, de modo que cada oído recibe información, la corteza auditiva del lado derecho recibe información de los dos oídos, ¿sí? Porque a este nivel hay fibras que se van hacia un lado, hacia el lado contralateral, y otras siguen por el lado ipsolateral. O sea, la circunvolución temporal superior, que es la corteza auditiva del lado derecho, recibe información del oído izquierdo y del oído derecho. Y por tanto, ¿sí?, solamente si la lesión es a nivel de la rama coclear, a este nivel se produce hipoacusia unilateral. ¿Sí? Si la lesión es por encima de este nivel, generalmente el cuadro no cursa con hipoacusia, porque la inervación de la corteza es bilateral. Pero si la lesión es este nivel, sí se produce sordera unilateral. ¿Ya? Y lo mismo, ¿no? Tálamo, porque los cuerpos genícolas están en el tálamo, y de aquí se van a proyectar hacia la corteza auditiva. Aquí vemos lo mismo, esta viene a ser la vía vestibular. ¿Sí? ¿De qué se encargaba el aparato vestibular? El aparato vestibular, doctora, ¿de qué se encargaba el aparato vestibular? ¿O el sistema vestibular? ¿De qué se encarga? No estoy poniendo difícil, yo creo que al menos deben tener esa idea de qué se encarga el aparato vestibular. De las reacciones de equilibrio, muy bien. No tiene esa idea. Se encarga del equilibrio, o sea, el oído no solamente es el centro de la audición, también es el centro del equilibrio. ¿Y qué es equilibrio? ¿Qué son las reacciones de equilibrio? Doctora, ¿qué son las reacciones de equilibrio? ¿Cómo puede definir las reacciones de equilibrio? Pues estamos hablando, sí, se encarga de la audición, pero ¿qué es el equilibrio? ¿Quién tiene tu reacción? Cuando te tropiezas, intervienen tus reacciones de equilibrio. Y el enderezamiento, cuando te tropiezas, cuando te meten cable, ¿por qué no te caes? Porque intervienen las reacciones de equilibrio y enderezamiento. ¿Quién busca las reacciones de equilibrio? Comenzando, ¿dónde están los órganos sensitivos? Esto comenzaría más básico. ¿Dónde están los órganos sensitivos del equilibrio? ¿Dónde están ubicados? ¿Qué parte del oído? ¿Dónde es la parte de audición? Doctora, ¿dónde están? Lo mismo que la doctora. ¿Qué le preguntaba? Pero atento, que lo veo siempre empezando a ese candidato a preguntar. ¿Qué le preguntaba la doctora? ¿No escuchaste? ¿Cuáles son los órganos sensitivos que participan en la reacción? Doctora, lo mínimo. Yo como la norma en el oído. A ver, no, pero no órganos sensitivos que participan en. Lo hemos visto. Yo tengo la cóclea. ¿No es cierto? ¿La cóclea dónde está? ¿Dónde está la cóclea? ¿Dónde está la cóclea? En el oído interno. ¿Sí? La cóclea participa en la audición, porque ahí están los órganos de corte. ¿Sí? Tienen que repasar. ¿Dónde están las reacciones de equilibrio?
a nivel de los conductos semicirculares del ventrículo y el sáculo. Y habíamos visto, ¿no es cierto?, que a nivel del ventrículo y el sáculo se encuentran los órganos sensitivos que detectan la aceleración lineal, ¿sí? Y en los canales semicirculares que detectan la aceleración angular, ¿sí? ¿Cuáles son estos órganos sensitivos? A nivel de los canales semicirculares, en las ampollas estaban las crestas ampulares, que eran células ciliadas que tenían una sustancia gelatinosa que era la cúpula, ¿sí? Y a nivel del ventrículo y el sáculo encontrábamos las máculas. ¿Sí les expliqué? Es una estructura muy parecida, todos están en el oído interno. En el oído interno hay un laberinto óseo y un laberinto membranoso. Hay una rampa vestibular, una rampa media y una rampa timpánica. Los órganos sensitivos siempre van a estar en la rampa media, sobre la membrana basal. ¿Por qué? Porque sus cilios tienen que estar en contacto con la endolinfa. En los órganos del corte habíamos las células ciliadas internas, externas, bastoncillos del corte, una membrana tectorial y endolinfa. La mácula, que está a nivel del ventrículo y el sáculo, células ciliadas, células sustentaculares, ¿no es cierto? Una sustancia gelatinosa que presenta cristales de calcio, que es la membrana optolítica que se llama mácula. Y a nivel de los canales semicirculares, igual, una membrana basal, una célula ciliada, una sustancia gelatinosa sin cristales de calcio, que viene a ser la cúpula. Sencillo. Así deben estructurarnos los estudios, ¿no? Y aquí vemos entonces desde el ventrículo, los conductos semicirculares, ¿no es cierto?, que están en contacto con estas fibras aferentes que serían las dendritas de las neuronas del ganglio vestibular, parten los axones que van a formar la rama vestibular del octavo par craneal, que llegan ¿dónde? A los núcleos vestibulares, que está a nivel del tallo encefálico. Y de aquí los núcleos vestibulares tienen dos proyecciones, ¿ah? Una ascendente que llega a los núcleos oculomotores, ¿sí? Porque hay relaciones de enderezamiento óptico, también la visión participa en las relaciones de equilibrio, ¿no? Y otras que se van hacia la corteza somatosensitiva. ¿Por qué? Llevan información de la posición de la cabeza, ¿no es cierto? Los órganos sensitivos que participan en las reacciones de equilibrio están en el oído interno, en otras palabras, están en la cabeza. Y una reacción de equilibrio, ¿tú cómo la defines? Son las reacciones posturales destinadas a restaurar la posición normal de la cabeza en el espacio. Pregunta más fácil, doctora. Entonces, ¿cuál es la posición normal de la cabeza en el espacio? Posición normal de la cabeza en el espacio. ¿Cómo me la puedes decir? La boca perpendicular al piso. La boca no es perpendicular al piso, la nariz es perpendicular al piso y la boca horizontal al piso. Esa es la posición normal de la cabeza en el espacio. Cuando tú te tropiezas, ¿no es cierto? Los núcleos vestibulares también, o sea, van hacia, como vamos a ver en el control de la postura y del movimiento, se dirigen unos hacia la musculatura cervical, ¿no es cierto? Y otros hacia los músculos del tronco y por encima de las extremidades, que son los músculos que intervienen en la postura. Entonces, cuando tú te vas a caer, estás en esta posición, ¿no es cierto? Llega información, se estimula, ¿no es cierto? El ventrículo, los conductos semicirculares, y llevan información hacia la corteza y llevan información también de frente hacia las motoneuronas. ¿Para qué? Para que tú tengas las reacciones que van a estar destinadas a restaurar la posición de la cabeza en el espacio, que como ha dicho el doctor es nariz vertical, boca horizontal con respecto al piso. ¿Ya? Entonces hablamos de una vía vestíbulo-espinal. O sea, esta vía vestíbulo-espinal va de los núcleos vestibulares hacia las motoneuronas del asta anterior, que como vamos a ver es la vía final común de todas estas vías que va a llegar al músculo estriado, porque es la contracción del músculo estriado la que va a producir el movimiento. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? De cómo se estimulan los canales semicirculares y
el utrículo y el sacro es prácticamente lo mismo. Células ciliadas están en la rampa media, en contacto con la endolinfa. Nosotros hemos visto que el movimiento de la endolinfa, en el caso de la audición, se produce por las ondas sonoras que transmiten presión a la endolinfa. En el caso del utrículo y el sáculo, el movimiento de los cilios va a estar dado ¿por qué? Por el movimiento de la cabeza. Mueve la cabeza, ¿no es cierto? La endolinfa se va a mover, ¿sí? Pero como hay un peso, o sea, la densidad y el peso es distinto por inercia, la membrana otolítica o la cúpula se mueve hacia el lado contralateral. Y ese movimiento contralateral es que mueve los cilios, y como hemos visto, el movimiento de los cilios produce la apertura de canales con la consecuente despolarización de las células ciliadas. De modo que el movimiento de la cabeza entonces, se transforma en potencial de acción. ¿Ya? Y otro principio es que si el movimiento del cilio va hacia el sinocilio, como recuerdan ustedes, en la COC, en el utrículo, sacro, canales semicirculares, hay esterocilios y sinocilios. Si el movimiento va hacia el sinocilio, que es único, la célula ciliada se despolariza. Si se va hacia el lado contralateral, se hiperpolariza. ¿Ya? Ustedes han hecho una audición que por todo creo que no le he mandado que están en contacto con él. Te voy a mandar las prácticas, ¿ya? O sea, él seguía del aula virtual. Lo que pasa es que esa aula virtual es la del doctor Pantoja, que era el doctor de Huancayo. Y como han renovado el área virtual, han borrado todo lo que hemos hecho con el doctor Grandes, y solamente ha quedado el doctor Pantoja. Entonces yo estoy tratando de recuperar. Entonces le voy a mandar al doctor lo que hemos recuperado, que sí le mandó a la doctora Valderrama. ¿Quién está con la doctora Valderrama? ¿Les hecho unas preguntas, o sea, para desarrollar? No han hecho solamente caso mío, les han mandado preguntas para desarrollar. ¿Les han mandado? Ya, eso me lo voy a mandar a un grupo también de doctora la delegada para ver la actividad extensiva al doctor, ¿ya? Para comprender toda esta parte. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. ¿Qué pasa? Ya, doctores, ¿no? Tienen que leerse. ¿Nada? Bien. Entonces, 5 minutos de receso y empezamos a las 7:45.